Hola, ¿cómo están? Con Claudio Fuentes les damos la bienvenida a otra edición de Puzzle Electoral, que tenemos una nueva pieza de análisis. Así es, las reglas del juego han cambiado significativamente. Las elecciones que vamos a ver ahora van a ser muy distintas a lo que veíamos en el pasado. ¿Y cuáles son estos cambios en las reglas del juego? Bueno, cómo conseguir los recursos y cómo gastarlos. Vamos a ir rápidamente a ver cómo se consiguen estos recursos para hacer estas campañas políticas. Ha habido bastante reclamos de parte de los partidos de que ha sido bastante difícil conseguir el dinero esta vez porque hay límites. Bueno, ¿cómo es? Hay aporte estatal y aporte privado, Claudio. Explícanos cómo es el aporte estatal. El primer cambio más significativo que ha tenido esta nueva ley de financiamiento de la política es el aporte estatal. Ha aumentado la cantidad de recursos que se le da a los candidatos respecto de el 2012. Por ejemplo, ahora se les da 520 pesos por los votos obtenidos en las elecciones del 2012 y adicionalmente se le da 1.040 pesos por los votos que va a obtener el 2016. Por lo tanto, un candidato o candidata puede recibir más dinero que en el pasado, porque antes era la mitad de lo que se le otorgaba en relación a lo ahora. El aporte estatal duplicó lo que antes se daba respecto del financiamiento de la política. Ahora, una de las dudas, Claudio, es qué va a pasar con el tema de la abstención. ¿Qué pasa si un candidato obtiene muchísimos menos votos de lo que obtuvo el 2012 él o su partido y tenga que devolver la plata? Exactamente, un candidato puede proyectar, decir, ¿sabes qué? Voy a obtener más, o sea, voy a obtener la cantidad de votos más o menos del 2012 de mi candidato anterior, por ejemplo, o el mismo incumbente que está postulando a reelección. Si dice eso, apuesta a que va a recibir 20, 30 millones de pesos y después no obtiene eso, efectivamente va a perder plata, por lo tanto puede quedar endeudado respecto de lo que obtuvo en la elección pasada. Bueno, eso era con respecto al aporte estatal, pero ahora hay nuevas reglas para el aporte privado y eso es muy importante porque antes donaban las empresas y ese fue todo el problema que hemos visto en los últimos 2 años, como las grandes empresas financiaron a grandes partidos. Ahora las empresas no pueden votar, no son ciudadanos, las empresas no votan, no aportan. El límite máximo de campañas en la elección municipal se mantiene. Esa es una diferencia. En las elecciones de diputados, de senadores, de presidencial, se redujo significativamente, pero dijeron los legisladores que las municipales requieren algo más de recursos, era bajo y en general se mantiene el mismo límite y después lo vamos a mirar. Bueno, y también hay un tope al total máximo de donaciones por persona, que son 1.000 unidades de fomento. Estos son aproximadamente 26.200.000 pesos. ¿Y qué pasa ahí? Que una persona no puede donar a más de un candidato esa cantidad. O sea, claro, efectivamente, esos 1.000 UF tienen que ir a distintos candidatos y tiene un tope de el 10% de el total de gasto que está haciendo una campaña. Por lo tanto, una persona... Un RUT, digamos. Un RUT no puede hacer una donación muy significativa a un solo candidato, que serían 26 millones, que es mucha plata. Ya, pero por ejemplo también se puede hacer una trampa ahí, porque una persona que tenga un RUT determinado, pero contrata a 12 RUT distintos, pueden esos 12 RUT distintos aportar estas 1.000 unidades de fomento a distintos candidatos o a uno solo. Y otra de las cosas que es relevante, que una persona que tiene muchísimo dinero no puede aportarse, por ejemplo, si es candidato, no puede financiar más del 25% del total de su propia campaña. Vamos rápidamente a la siguiente fase, que es el aporte, cómo funciona en la práctica el aporte estatal. Claro, acá tenemos un ejemplo, pusimos Renca como ejemplo, en donde hay, esto es respecto del aporte estatal, cuánta plata van a recibir los candidatos. En el caso de Renca va un candidato que es de la Unión Democrática Independiente, que es nuevo, pero que básicamente se le da un aporte inicial y un aporte proyectado en relación a los votos que va a obtener, y él podría recibir 33 millones de pesos para iniciar su campaña. Esto es por los votos que obtuvo en 2012 la candidata en ese entonces Vicky Barahona, y por lo que podría recibir ahora. Nosotros lo proyectamos a la misma cantidad de votos que va a recibir. El candidato democrático cristiano en ese entonces era Cristian Bauen, que recibió
16.000 votos, por lo tanto recibe un poco de plata al principio, y supongamos que el candidato Claudio Castro recibe la misma cantidad de votos, 16.000 votos de nuevo. Entonces él podría tener un pozo de 25 millones para su campaña. Perfecto, y ahí es el partido que menos votos obtuvo, obtiene la menor cantidad de recursos. Una pregunta, Claudio, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo soy candidato ahora, pero mi partido no fue por esta comuna o no existía en la elección anterior? ¿Qué plata me van a dar? Es la cantidad de recursos que recibió, la cantidad de votos que recibió el partido menos votado. Y por lo tanto, en este caso, va un candidato del Partido Ecologista, recibiría solo 1,5 millones de pesos aproximadamente, porque ese partido menos votado recibió en ese entonces 1.000 votos. Por lo tanto, efectivamente lo que estamos mirando acá es una desigualdad, una brecha muy grande entre las coaliciones existentes y los partidos nuevos. Claro, hay muy poco espacio y muy poco estímulo para ser el partido nuevo y para ir a gastar esa plata, porque uno es poca plata y lo otro es que no sabemos si efectivamente vamos a tener que devolverla o no. Exacto. Bueno, sigamos avanzando porque hay aportes que han ido creciendo. Tú dijiste que habían ido creciendo, pero lo otro es cómo hacer las donaciones, porque es un poco más complicado y eso es lo que también están reclamando los partidos en este momento, porque hay que ir, en la mayoría de los casos personalmente hasta el registro civil. ¿Para qué? Para obtener una clave del registro civil, para luego entrar al sitio web del CERVEL, cervel.cl, meter la clave, meter los datos y recién ahí poder hacer la donación. Y por lo tanto, acá hay un paso que es ir personalmente, y eso obviamente que desincentiva el interés por hacer donaciones, y por lo tanto los partidos lo que hacen es decirle por teléfono a alguien: oiga, hágame la donación y yo le hago el trámite, y entonces buscas personas para que te haga el trámite frente al banco. Ahora, hay un detalle: una persona que tiene una determinada clave para el registro civil, que ya hizo un trámite a través de la página web y tiene esa clave es para hacer cualquier trámite. Si usted tiene esa clave porque sacó un certificado de nacimiento o cualquier otro tipo de certificado y tiene ese número es válido tanto para hacer ese trámite como para hacer esta donación, y no tiene que ir al registro civil. Y los partidos además están alegando que le están cobrando intereses mensuales por administrar en los fondos, que los candidatos que tienen cuenta en esos bancos no pueden tener cuenta personal, y por lo tanto se genera una serie de complicaciones burocráticas que ayer Chile Vamos quería empezar a cambiar en la ley del aporte del financiamiento de la política. Vamos a ver cuánto llevan recolectados hasta la fecha con este sistema de aportes. ¿Y por qué los reclamos? Donaciones hasta el 14 de septiembre. En total han donado 2.800 millones de pesos a todas las campañas electorales de esta cantidad de candidatos a alcaldes y a concejales. Es muchísimos candidatos, sin embargo, han recibido 1.921 candidatos aportes. ¿Qué significa eso? Es muy poco, básicamente. Imagínate que una campaña electoral en el año 2012 costó 19.000 millones de pesos la campaña municipal. ¿Qué quiere decir? Que además de que es poca plata, va a muy pocos candidatos, 2.000 candidatos más o menos, y son 14.000 candidatos. Y son 5.042 personas las que han donado. Esos son la cantidad total de donantes. Por lo tanto, pocos donantes para pocos candidatos muy concentrados. Y que se debe concentrar además en candidatos a alcalde, y por eso son los jingles que nosotros mostramos cada vez al finalizar el programa, que son muy baratos y que los hacen casi artesanalmente. Ahora, tenemos también un ranking de cuáles han sido los partidos que han resultado más beneficiados con estas donaciones, o más eficientes, o más castigados, o más beneficiados. Vamos a ver ahí la lectura de qué es lo que puede explicar cada una de las donaciones. Sí. Liderando está el Partido Socialista con 413 millones de pesos. El último es el Progresista, que tiene 10 millones de pesos. Sí, ¿Qué pasa ahí? Acá, primero, que hay claramente una concentración de donaciones en algunos partidos. 5 partidos concentran la mayor cantidad de donaciones. Estas son cifras del CERVEL, que usted puede ver en cervel.cl, y que son al 16 de septiembre. ¿Cuáles son esos 5 partidos? El Partido Socialista, la Democracia Cristiana, Renovación Nacional, la UDI y el PPD y el Partido Comunista.
esos son los partidos que concentran cifras de más de 100 millones de pesos en donaciones, siendo el PS y la DC los partidos que más han sido eficientes en recolectar dinero. ¿Qué pasa con la UDI? Porque la UDI siempre se dijo que era el partido que más recaudaba, sin embargo ahora está en el cuarto lugar. ¿Está siendo castigada la UDI? ¿Le están donando efectivamente menos dinero por todo lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso Penta? Claramente, o sea, yo creo que la UDI... ¿O están siendo más cautos? Yo creo que es una mezcla, porque por un lado, a lo mejor lo que está pasando es que las donaciones se están concentrando para ahora, pero ya está desplegada la campaña, por lo tanto ya se compraron todo lo que es afiche, publicidad radial, etcétera, etcétera. Deberían haber hecho ya los gastos y por lo tanto yo creo que están con problemas de financiamiento de la política y adicionalmente seguramente la UDI está siendo más castigada. La nueva mayoría concentra el 53% de las donaciones de estos 2.800 millones que veíamos, el 53% va a la nueva mayoría, lo que significa que una fuerte capacidad de recolección de la nueva mayoría en relación a las otras coaliciones. Chile Vamos tiene el 35% y los otros solamente el 12%, como vemos un gran desincentivo y las coaliciones que están siempre gobernando, algunos candidatos lo llaman el duopolio, es el que está obteniendo la mayor cantidad de recursos. Así están las condiciones y las reglas del juego, por lo menos para recaudar los dineros. Ahora también hay reglas del juego para gastar estos dineros haciendo campaña y eso es lo que vamos a ver en el siguiente bloque de Puzzle Electoral junto a Claudio Fuentes. Así que no se vaya porque vamos a ver cómo se puede, cómo no se puede hacer propaganda y cómo usted puede denunciar si es que lo están haciendo mal. Bueno, y ya estamos de regreso junto a Claudio Fuentes aquí en Puzzle Electoral, donde estamos revisando la pieza que es las nuevas reglas del juego, tanto para obtener recursos para las campañas políticas y ahora vamos a ver cuáles son las reglas para gastarlas, para hacer campaña y hay cambios y hay muchos cambios porque no se puede hacer propaganda en los mismos lugares de antes y hay reglas para espacios públicos y privados. Vamos a ver cuáles son esas reglas y lo que está permitido y prohibido. En los espacios públicos se puede hacer propaganda con algunas características en ciertos lugares que son 2.000, casi 2.900 lugares en todo Chile. Tienen que tener una dimensión de no más allá de 2 metros cuadrados. Así es. Está permitido los bandereros. Y lo otro que está permitido aquí, bueno, esto es en los espacios públicos. Por lo tanto, todo esto le ponemos un visto bueno y está ok. No, el visto bueno, vamos a ahorrar, quedó medio raro. Lo ponemos de nuevo y aquí está el visto bueno para todas estas cosas en los espacios públicos. ¿Qué es lo que está prohibido? Está prohibido el hacer publicidad en los aviones, por ejemplo, o sea, aérea. Todo lo que es aéreo está prohibido. Segundo, todo lo que significa, que era un ruido bien molesto en realidad en las campañas, pasar con estos parlantes, etcétera, etcétera, todo esto está prohibido y por lo tanto todo lo que significa una publicidad, además, fuera del espacio que está permitido, que es lo que tú decías, 2.900 espacios. Fuera de eso está prohibido. Por eso ha cambiado la forma en hacer campaña. Hoy día no estamos viendo ninguna publicidad, prácticamente muy poca publicidad. Porque solamente hay algunas, además, publicidades que se pueden permitir antes del 23 de septiembre. Una de ellas, por ejemplo, son los bandereros en las calles, eso sí se puede hacer. Pero lo que no se pueden hacer son los rayados en algunos lugares, son las grandes pancartas y eso es lo que vamos a ver ahora. Esto eran los espacios públicos. Vamos a ver entonces lo que pasa en los espacios privados. En los espacios privados, ¿qué es lo que está permitido, por ejemplo? Que uno pueda llegar a un acuerdo con el dueño de la casa y poner publicidad en su casa. Dentro de la casa, con un espacio más grande para realizar lienzo, hasta 6 metros cuadrados, que es lo que se puede realizar dentro de un municipio. La dimensión. Exacto. Pero lo que no se puede hacer es rayado en los muros privados. Eso no está permitido por ley. Por lo tanto, cualquier muro que usted vea lo puede denunciar. Incluso después vamos a hablar de las denuncias y efectivamente ya no se puede realizar ese tipo de publicidad en campaña. Hay multas en unidades de fomento. Hay además
digamos, algunos, sí, son las multas en unidad de fomento, pero lo más grave no está en esto, sino que lo más grave está en infringir los topes máximos de dinero en las campañas, y ahí los candidatos pueden perder hasta su cargo, y eso es lo que efectivamente puede doler. O sea, lo que más duele es, uno, lo que tú decías respecto de sobrepasar significativamente un límite de campaña, y en segundo lugar, que empresas den a privados. Ahí empresas den a las campañas electorales, ese tipo de cosas está sancionado duramente por la ley, y es incremental en la medida en que se aumenta la cantidad de recursos que se están dando ilegalmente a la campaña. La posibilidad de perder el escaño se incrementa. Bueno, vamos a ver algunos de los ejemplos de cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, uno, y esto es porque las dimensiones están prohibidas, porque no se puede hacer rayado ni siquiera si el espacio privado fue autorizado por el dueño de esta casa. Por ejemplo, aquí este señor Chamorro infringió todas las reglas, porque este es un espacio, a lo mejor era una propiedad de su pertenencia, sin embargo, no puede hacer rayado y sobrepasa todos los límites permitidos. Y además lo hace antes del inicio de la propaganda electoral, que es el viernes 23 de septiembre. Vamos a revisar otro tipo de infracciones, porque aquí vamos a ver varios casos que están ocurriendo hasta ahora. Hablábamos de la cantidad de espacios públicos. Hay una cantidad de espacios públicos que ahora efectivamente no se pueden usar. Uno de ellos es la emblemática Plaza Italia en la capital, aquí en Santiago, donde siempre aparecía plagada de palomas, de banderas, de repartidores de cualquier cosa. Por ejemplo, ahí estamos en la última campaña, esa fue la presidencial. Sí. Y ahí tenemos muchos elementos. Primero es la Plaza Italia, eso ya es la partida. Exacto. Y todo esto está prohibido. Y prohibido hacer publicidad en la Plaza Italia, aunque podría haber algunos de estos elementos que sí estaban permitidos. Por ejemplo, esta palomita no tiene más de 2 metros cuadrados entera, por lo tanto, aquí la vamos a poner en verde. Esta sí hubiera estado bien. Sí. Ahora, esta sobrepasa todos los límites, así que estaría ya pasada por el tema de las medidas. Pero ya lo decíamos, todas estas están prohibidas en este lugar que es Plaza Italia. Aquí nunca más se puede realizar propaganda electoral. Están los lugares bastante definidos, por lo que muchos candidatos reclaman que no van a ser visibles. Efectivamente, y acá lo importante es que la sensación que hoy día vamos a tener respecto de las campañas es una sensación de deprivación de este tipo de publicidad, porque ya no vamos a ver esta masividad que veíamos, esta inundación, la ley de la selva, eso se acabó, y por lo tanto la sensación de que no hay campaña es muy fuerte. Bueno, aquí se están infringiendo las normas claramente por el tipo de publicidad, por el espacio, porque se está utilizando un espacio probablemente que no era el que estaba indicado, ahora son muy delimitados. Aquí se ha sobrepasado los límites de tamaño. Esta es una campaña que claramente, y ahí tú lo pones con el signo prohibido, esta vez no se va a poder realizar. Otra cosa que son los monumentales, esos tremendos monumentales que veíamos en la ciudad, todo eso está prohibido y no se va a permitir, y por lo tanto se elimina en las elecciones municipales. Bueno, y vamos a seguir revisando algunos otros ejemplos de cosas que esta vez no se pueden hacer. Las calles plagadas donde muchas veces uno no podía ni siquiera ver los semáforos, bueno, esto quedó absolutamente prohibido. Ya estos banderines desaparecen porque no están en los lugares determinados que se ha puesto el CERVEL para hacer propaganda. Eso podría llegar a estar permitido solo en los espacios limitados por el servicio electoral. Por lo tanto, si el tamaño está de acuerdo, efectivamente podría llegar a permitirse. Sin embargo, lo que tú decías respecto solamente de los límites permitidos, que son 2.900 espacios públicos. Bueno, pero esto era claramente peligroso. Muchas veces uno no alcanzaba a ver los semáforos, no alcanzaba a ver si venían autos por el otro lado porque había palomitas. En fin, esto ya no va a ocurrir. Este riesgo se elimina. Ahora, si usted ve alguna de este tipo de infracciones, puede denunciarlas. Las puede denunciar al CERVEL. Hay un sitio especial, ahí está, denuncias.cervel.cl, y hay una fórmula, un formulario que se puede llenar online, eso sí se puede hacer online.
efectivamente usted puede llenar el formulario, le van a pedir el nombre, el RUT, el teléfono, el contacto, denuncias. Y aquí están todas las denuncias que usted puede hacer. Y efectivamente ahí ya han aparecido denuncias. Tenemos a la fecha... Bueno, tenemos a la fecha 300, y aquí la vamos a marcar, 384 denuncias en total. ¿Cómo se hace el desglose de esta cantidad de denuncias? Bueno, aquí están. Propagandas en lugares no habilitados, hay 82 denuncias por esta infracción. Luego, tampoco se pueden hacer ni recibir regalos o algunos artículos de campaña. Por esto hay 80 denuncias por haber recibido exactamente artículos de campaña. Ahora, esta es una denuncia que la han hecho, pero que está fuera de lugar, porque es la propaganda en las redes sociales. Hay 53 denuncias por propaganda en las redes sociales, porque hubo una polémica al principio que no se podía hacer propaganda a través de las redes. Claro, la dirección del CERVEL dijo que no se podía, y después el Consejo rectificó y sí se podía hacer por las redes sociales. Por lo tanto, esta denuncia simplemente no va a servir para nada. Ahora, los recursos fiscales. Hay 40 denuncias por el uso de recursos fiscales, y esto son la utilización de las cosas, por ejemplo, de la municipalidad, de los camiones. Hay 27 denuncias por hacer este tipo de propaganda fuera de plazo. O sea, todo lo que hay, la mayoría antes del 23 de septiembre podría haber sido denunciado, salvo los bandereros y algunas otras. Y esto está absolutamente prohibido. 20 denuncias hay por el rayado de muros. Esa foto que nos mandó uno de nuestros tuiteros, que a propósito pueden mandar todo el material que ustedes nos quieran mostrar o quieran denunciar o quieran comentar con el hashtag PuzzleCNN. Bueno, a través de ese hashtag nos llegó esa foto de la publicidad que estaba rayada en este muro. Estas son todas las denuncias que se podrían llegar a hacer, y por estas hay sanciones. Ahora, ¿qué pasa con esto? Es que efectivamente yo creo que lo que estamos viendo en el sistema político, una mayor restricción. ¿A quién favorece esta restricción? Esa es la pregunta, porque todos van a apuntar a los incumbentes, a los que están en el poder, al conocido, porque es difícil hacer campaña, hay mucho menos espacios para publicidad, es costosa, y la gente, en general los privados, no están haciendo donaciones a las candidaturas de alcaldía y de concejales. Por lo tanto, en ese contexto le favorece al que está en el poder. En general, la mayor restricción, y aquí va a haber un debate después del 24 de octubre, si esto fue exagerado o no fue exagerado. Claro, se va a echar la culpa finalmente a la abstención, a que no se vio lo suficiente la campaña electoral, no se vivió el clima. Probablemente esa puede ser una de las excusas que se encuentren el día después, debido a esta proyección de abstención que hay para esta elección. No lo sabemos, pero podría ser una de las explicaciones. Bueno, Claudio, y con todas estas reglas del juego que hemos visto en esta edición de Puzzle Electoral, ya tenemos claro por qué los candidatos a concejales que tienen menos recursos hacen campañas bastante más modestas, en la que no se quieren identificar con los partidos políticos, y vamos a terminar precisamente con esa campaña. Vamos a los clics. A los jingles, y con eso nos despedimos de esta edición de Puzzle Electoral. Que estén bien. Por unión se crea el pueblo entero. ¡Uah! Vecinos y vecinas de Temuco, mi nombre es Gonzalo Sandoval, candidato a concejal de nuestra comuna. Los invito a sumarse a esta nueva propuesta, porque creer es poder. Juntos, mejor futuro. Escuchemos las ideas de la gente y los sueños presentes, que no acaben siendo frustraciones permanentes.